Hablamos hoy en nuestro programa de una importante actividad desde el punto de vista económico y social, como es la auditoría, una actividad sobre la que se ha publicado una nueva regulación en el mes de julio de este 2015. Para explicarnos su importancia, la evolución reciente de la normativa en España sobre auditoría y las novedades de la nueva ley, contamos hoy con nosotros en el programa con las profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad, Ana Isabel Segovia y Paloma del Campo. Nuestras invitadas dirigen también el curso de la UNED de experto en auditoría de estados financieros. Muy buenos días, gracias por estar aquí un día más. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es la auditoría de cuentas, Ana Isabel Segovia? ¿Cuál es la importancia de la actividad de auditoría de cuentas? Sí, bueno, la auditoría de cuentas es efectivamente una actividad por la cual un agente externo, que es independiente de la empresa, que es el auditor, emite un informe donde va a ofrecer su opinión profesional sobre si las cuentas anuales que ha emitido la empresa expresan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de los resultados que ha obtenido. Para realizar este cometido, el auditor tiene que aplicar una serie de procedimientos y de técnicas que están regulados a través de diferentes normativas. Y la aplicación correcta de estos procedimientos le va a permitir al auditor formarse una opinión sobre la situación financiera de la empresa y no solo formarse una opinión interna, sino que también la va a transmitir al exterior. Como has dicho, la actividad de auditoría es muy importante desde el punto de vista económico y social, porque va a ofrecer al usuario de la información una garantía sobre esta información que emiten las empresas. Además, es una actividad que ha ido adquiriendo cada vez más importancia con el paso del tiempo, a medida que la actividad económica se ha ido haciendo más compleja y más globalizada, y los agentes económicos han ido demandando de forma creciente una información financiera transparente, de calidad y fiable. Vemos entonces que la auditoría de cuentas es una actividad regulada. ¿Cómo ha ido evolucionando la normativa hasta llegar a esta nueva ley de la que vamos a hablar después, que acaba de publicarse en julio? Pues en efecto, la actividad de auditoría de cuentas es una actividad regulada y el organismo encargado en España de emitir las normas y de supervisar el trabajo del auditor es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el ICAC. En España, la normativa relacionada con la auditoría ha experimentado una gran evolución en los últimos, 30 años, ¿no? Y quizás son 4 los momentos más destacables. La primera ley de auditoría, que es del año 1988, luego se publica una nueva ley de auditoría de cuentas en el año 2010. A continuación, se incluyen en lo que son los procedimientos del auditor las normas internacionales de auditoría, las denominadas NIA-ES, en el año 2013. Y, por último, la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, que, como bien has dicho, ha sido publicada en julio de este mismo año. Con la ley del año 88 se introduce por primera vez en nuestro país la obligatoriedad de someter auditoría en las cuentas anuales de algunas sociedades que cumplían una serie de requisitos. Y además con esta ley se establecen ya las características que debían regular la auditoría de acuerdo con la legislación mercantil que había en aquel momento. A partir de entonces, la normalización en auditoría en España ha tenido que ir adaptándose a las directivas europeas en esta materia. Y si bien la ley del año 88 marca un antes y un después en la aplicación de la auditoría en España, realmente fue la ley de auditoría del año 2010, que es la que está en vigor en este momento, la que se adapta plenamente a la normativa europea. Como ya he mencionado antes, después de la publicación de la ley del año 2010, se produce otro hecho muy significativo en cuanto a normativas, como es la sustitución de las normas técnicas de auditoría que todos conocíamos en aquel momento por las normas internacionales de auditoría. Estas normas entran en vigor en el año 2014 y supone la plena adaptación de los procedimientos de auditoría a los utilizados por las empresas a nivel internacional. Sin embargo, la regulación de la auditoría ha seguido evolucionando y Europa ha publicado recientemente, la Unión Europea ha publicado recientemente 2 nuevas normas que también tenían que ser adaptadas en España. En concreto nos referimos a la Directiva 2014/56 relativa a la auditoría legal de cuentas anuales y consolidadas que deroga las anteriores y el Reglamento de la Unión Europea número 537/2014 sobre los requisitos de auditoría de las entidades de interés público. Precisamente esta nueva ley de auditoría de julio de este mismo año lo que hace es adaptarse a esta nueva normativa comunitaria.
Como nos explica, y no podía ser de otra forma, la normativa española ha ido evolucionando con la normativa europea y en este último cambio, ¿cuáles han sido los principales aspectos que han motivado la necesidad de promulgar una nueva regulación? Pues fundamentalmente lo que se pretende con la nueva norma es, por una parte, mejorar la calidad de las auditorías de cuentas en el ámbito de la Unión Europea, con el principal objetivo de reforzar la confianza de los usuarios en la información financiera. Como veremos a continuación, para reforzar esta confianza, pues se necesitaba incrementar aún más las medidas para garantizar la independencia y la objetividad de los auditores, incorporando requisitos más restrictivos y prestando más atención a la prevención de posibles conflictos de interés que se puedan derivar de la prestación de servicios ajenos a los propios servicios de la auditoría. Y el segundo objetivo de la norma pues es seguir homogeneizando la normativa en el ámbito europeo para contribuir a la integración de este mercado a nivel europeo. En este sentido, pues se han armonizado en mayor medida las normas de vigilancia y disciplina y también los mecanismos de cooperación entre los Estados miembros. ¿Cuáles son las novedades que usted destacaría más importantes en esta nueva ley? Bueno, pues esta ley supone cambios muy importantes respecto a la anterior normativa, pero quizá la novedad principal es el tratamiento especial que se dedica a la auditoría de las entidades de interés público. Estas entidades, por sus particulares características, ya sea por su actividad o por su tamaño, necesitaban de este tratamiento especial en cuanto a la forma en la que deben ser auditadas. Por esta razón, como ya he dicho, en el año 2014 la Unión Europea emitió un reglamento específico que regulaba concretamente la auditoría de este tipo de entidades y que debía ser traspuesto a la normativa española. Por lo tanto, ahora, en la nueva norma, hay una separación entre la normativa que regula la actividad de auditoría de cuentas en general y la normativa que regula la actividad de la auditoría de cuentas de las entidades de interés público. Podemos decir que las novedades que se incluyen en la nueva normativa pues van a estar relacionadas con el informe de auditoría, cuyo contenido se amplía, la incorporación de requisitos más restrictivos en materia de incompatibilidades y también la introducción de algunas modificaciones en el régimen de supervisión, así como en el régimen de infracciones y sanciones. Observamos que uno de los aspectos más novedosos de esta nueva ley es la de incluir una regulación de auditoría específica para las entidades de interés público, que nos gustaría también que nos explicase qué concepto engloba estas entidades de interés público. ¿Qué tipo de entidades, a efectos de la norma específicamente, se consideran? Bueno, las entidades de interés público ya estaban definidas en el reglamento que desarrollaba la Ley de Auditoría de Cuentas del año 2010, pero esta definición se ha visto modificada ahora. De hecho, ha habido un gran debate a la hora de definir qué se debía entender como entidad de interés público, puesto que el reglamento de la Unión Europea deja su definición a criterio de cada uno de los Estados miembros. En la anterior legislación se consideraba entidades de interés público las sociedades que cotizaban en bolsa, las entidades de crédito y las aseguradoras. Y ahora, además de estas, pues se introducen las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil que pertenecen al segmento de empresas de expansión. Se eliminan las sociedades de garantía recíproca y se incluyen las fundaciones bancarias. Otro cambio viene en las instituciones de inversión colectiva, que antes se exigía que tuvieran como mínimo 150 partícipes y ahora se eleva la cifra a 5.000. También cambian los fondos de pensiones, que antes se exigía que tuvieran como mínimo 500 partícipes y ahora esta cifra se eleva a 10.000. Por último, antes se consideraban entidades de interés público aquellas entidades diferentes a las que acabo de mencionar, cuyo importe neto de su cifra de negocios o plantilla media durante 2 ejercicios consecutivos a la fecha de cierre de cada uno de ellos fuese superior a 200 millones de euros o a 1.000 empleados, respectivamente. Y estas cifras se han elevado, considerando un importe neto de la cifra de negocios de 2.000 millones de euros y 4.000 empleados. Ana Isabel Segovia, ¿podría resumirnos, en primer lugar, los cambios introducidos en los informes que debe emitir el auditor? Sí, el informe de auditoría que se emite para las sociedades, digamos, de tipo general, es decir, las entidades que no son de interés público, debe contener cierto tipo de información que no se incluía en los informes de auditoría que conocemos tradicionalmente. Esta información está relacionada fundamentalmente con la planificación de la auditoría, que tiene que incluirse en el informe pues una descripción de los riesgos más significativos de incorrecciones materiales y también
las medidas que ha adoptado el auditor para responder a estos riesgos. También se debe incluir en el informe una declaración concreta de que no se ha incurrido en falta de independencia, y respecto al informe de gestión hay que incluir una opinión sobre si su contenido está conforme con lo requerido en la normativa aplicada. Por otra parte, en el caso de los informes de auditoría de entidades de interés público, debe también contener, además de lo que acabamos de mencionar, la persona o el órgano que haya designado al auditor o a la sociedad de auditoría, la fecha de designación y el periodo total de contratación, una declaración de que no se han prestado servicios ajenos a la auditoría que estén prohibidos por la normativa, y también una indicación de los servicios prestados por el auditor diferentes a la auditoría de cuentas. Además, en el caso de las entidades de interés público, además del informe de auditoría, el auditor tiene que presentar un informe adicional al comité de auditoría de la entidad auditada. También los auditores y sociedades de auditoría que auditen entidades de interés público pues tienen que emitir un informe de transparencia, y en este informe, que tiene que estar publicado en la página web de la entidad de auditoría, pues tiene que contener fundamentalmente descripción de la propia sociedad de auditoría, si el auditor o sociedad pertenece a una red, cuáles son sus sistemas de control interno y la fecha en la que se realizó por primera vez la revisión de dicho sistema. Pues una lista de las entidades de interés público para las cuales el auditor o sociedad de auditoría ha realizado auditoría, una declaración de sus prácticas de independencia, es decir, toda una serie de información relacionada con la actividad del propio auditor o de la sociedad de auditoría. ¿Qué novedades incluye la nueva normativa ya en relación con el régimen de independencia del auditor? Bueno, la nueva normativa mantiene el ya conocido sistema mixto de independencia que ya existía. Por una parte, y como principio general, el auditor se sobreentiende que debe ser independiente en sus actuaciones, y este principio general obliga al auditor a abstenerse de actuar cuando pudiera verse comprometida su objetividad respecto a la entidad que está auditando. Pero además de este principio general, la norma enumera una serie de incompatibilidades, es decir, un conjunto de situaciones o de circunstancias concretas que en el caso de producirse se entiende que el auditor no goza de independencia respecto a la entidad auditada y, por lo tanto, no puede realizar el trabajo de auditoría. Bueno, pues la nueva normativa incorpora unos requisitos más restrictivos en cuanto a la independencia del auditor, que tampoco vamos a desarrollar exhaustivamente porque nos extenderíamos enormemente, pero que están fundamentalmente relacionados con las incompatibilidades derivadas de operaciones realizadas con instrumentos financieros, la aceptación de obsequios de valor significativo y con las medidas que debe adoptar el auditor para evitar conflictos de interés. Además, es importante mencionar que estas incompatibilidades se extienden a situaciones en que incurren los familiares próximos del auditor responsable y también a la red a la que pertenezca, en su caso, el auditor o sociedad de auditoría, siendo el periodo de vigencia de estas incompatibilidades de 1 año. Estas situaciones que nos está comentando relacionadas con la independencia del auditor también se aplican, me imagino, en el caso de las entidades de interés público. Pues sí, en efecto, en el caso de las entidades de interés público, las restricciones o régimen de incompatibilidades pues va a ser mucho más estricto. Este régimen, además, viene regulado expresamente en el Real Decreto de la Unión Europea, que enumera una serie de circunstancias. De hecho, pues enumera que se prohíben prestar algunos servicios ajenos a la auditoría, que no los puede prestar ni el auditor ni los miembros de la red a la que pudiera pertenecer el auditor, como son la realización de servicios fiscales, preparación de impuestos, búsqueda de subvenciones, asistencia en inspecciones fiscales, etcétera. También cualquier tipo de intervención en la gestión o en la toma de decisiones de la entidad auditada, cualquier tipo de servicio relacionado con la contabilidad y las nóminas, también en lo relativo a la implantación de procedimientos de control interno y diseños de sistemas informáticos de información financiera. No puede intervenir el auditor en ningún tipo de servicios de valoración, ni jurídicos, ni de auditoría interna, ni de recursos humanos. El resto de servicios no contemplados en esta relación, que sean ajenos a la actividad de auditoría, pues tienen que ser autorizados por el comité de auditoría de la entidad. Y es importante mencionar también que estos servicios que están prohibidos también lo son si son realizados por familiares próximos al auditor responsable del trabajo.
Estas prohibiciones, además, serán de aplicación durante los 2 años siguientes a la finalización del trabajo de auditoría. Y ya para terminar las novedades de la nueva ley de auditoría, ¿cuáles han sido las principales novedades, en este caso, en la supervisión y el régimen de infracciones y sanciones? Bueno, la función supervisora de la actividad de auditoría la sigue ejerciendo el ICAC, como ya lo hacía. La normativa amplía, eso sí, la función supervisora del ICAC a una función de vigilancia de la evolución del mercado de auditoría. Además, prevé que el ICAC, en el desarrollo de sus funciones de supervisión, pueda recabar información no solo a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, sino también a los terceros a los que los auditores hayan externalizado sus funciones, a las personas que hayan participado en las actividades de los auditores y a las entidades auditadas y sus vinculadas. Por otra parte, se atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la competencia supervisora en relación con las funciones atribuidas a las comisiones de auditoría de cuentas en las entidades de interés público. Y también la nueva normativa regula en profundidad la colaboración entre los órganos supervisores a nivel europeo e internacional. En cuanto a las infracciones, también por no desarrollarlas todas porque no tendríamos suficiente tiempo, se modifican algunas conductas que antes se consideraban graves a muy graves, cambiando en algunos casos las sanciones. ¿Cuándo entra en vigor esta nueva normativa? Pues la norma entra en vigor el 17 de junio del año 2016, excepto en algunos aspectos puntuales relacionados, por ejemplo, con los requisitos de las sociedades de auditoría, la colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que entraron en vigor ya en el mes de julio, una vez publicada la ley en el BOE. Como nos comentaba Ana Isabel Segovia, en esta norma también se han introducido cambios relacionados con la contabilidad que van a entrar en vigor el 1 de enero de 2016. Paloma del Campo, ¿cuáles son las novedades que en materia contable introduce la ley de auditoría? Bien, primero para enmarcar el asunto, pues diré que no son temas que sean totalmente independientes, como ya ha dicho la profesora Segovia en su exposición. Estamos hablando de contabilidad y auditoría, que son materias que están estrechamente vinculadas, ya que no podemos olvidar que la información financiera elaborada por las entidades económicas es precisamente la materia prima fundamental en el proceso de revisión y verificación de los informes contables, que es la misión de la auditoría de cuentas. Y ya se ha explicado durante el programa que la auditoría de cuentas contribuye a la transparencia y a la fiabilidad de la información financiera, y su aportación es fundamental en un sistema de economía de mercado como el que recoge nuestra Constitución en el artículo 38. Entonces, la auditoría de cuentas, en definitiva, trabaja con la información económico-financiera que elabora la contabilidad financiera y que se recoge en las cuentas anuales, que recuerdo ahora que son el balance, el estado de resultados, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo cuando proceda su cumplimentación. Pero vamos a entrar ahora, entonces, vemos que son materias estrechamente relacionadas, y vamos a entrar ahora en las novedades que introduce esta ley, que fundamentalmente las introduce en las disposiciones finales. O sea, que a alguien interesado en el tema a lo mejor se le ha pasado por alto contemplar estas modificaciones en materia de contabilidad. Y vamos a reseñárselas de modo general. Se han realizado mediante la modificación del Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital, por lo que es de esperar que se produzca un desarrollo definitivo con posterioridad a través de la modificación de los planes contables. También se producen cambios en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que están estrechamente relacionadas con los cambios anteriores, pero en este programa no vamos a entrar porque es tema fiscal y nosotros aquí solamente vamos a abordar lo que se refiere a tema contable, ¿no? Los cambios son los siguientes. El estado de cambios en el patrimonio neto ya no será obligatorio si se cumplen los requisitos para presentar el balance abreviado. Esto ya pasaba antes con el estado de flujos de efectivo. O sea que, en definitiva, lo que hace la norma ahora es aligerar la carga de trabajo para empresas que podemos decir, entre comillas, que son pequeñas. Están previsto que puedan elaborar sus cuentas en formato abreviado. Otra novedad importante también es que se amplía la posibilidad de valorar a valor razonable todo tipo de activos y pasivos. Esto queda siempre supeditado a el desarrollo reglamentario posterior. ¿Qué pasaba ahora? Pues que había instrumentos financieros de activo e instrumentos financieros de pasivo que debían ser obligatoriamente valorados a valor razonable, registrando sus cambios de una determinada manera. Bueno, pues ahora pasan a ser todos los activos y pasivos en general, y los que puedan ser valorados a valor razonable siempre y cuando un reglamento contemple esa posibilidad.
Otro cambio importante lo constituye el tratamiento de los inmovilizados intangibles, cuya vida útil no pueda estimarse de manera fiable. Para este caso, se van a amortizar en un plazo de 10 años, salvo que cualquier otra disposición de tipo legal o reglamentaria establezca uno diferente. O sea que por defecto vamos a trabajar con 10 años de plazo en amortización de activos intangibles cuya vida útil no pueda estimarse de manera fiable. Particularmente, y salvo por el contrario, se amortizará en este plazo el fondo de comercio. El fondo de comercio es un intangible muy importante. Desde ahora, por regla general, se considerará que el fondo de comercio pierde el 10% de su valor cada año. Así que las empresas deberán contabilizar esa amortización como gasto y, por tanto, se penalizará su beneficio. Y solo en caso de que haya indicaciones de deterioro, se efectuará un test por si hace falta reconocer una pérdida más rápida. Vamos a compararlo con la situación que teníamos hasta ahora. Esto supone un cambio muy importante con respecto a su tratamiento, porque ahora las empresas debían hacer anualmente una prueba de deterioro de su fondo de comercio y registrar el gasto solamente en el caso de que éste hubiera perdido su valor, pues se consideraba por defecto que su vida útil era indefinida. Como consecuencia de esto, pues ya no habrá que dotar una reserva por fondo de comercio y pasará a ser disponible en el importe que supere el fondo de comercio que está contabilizado o registrado en el activo del balance. Nuevos cambios. Se modifica el contenido mínimo de la memoria normal y de la memoria abreviada que se ha establecido en la Ley de Sociedades de Capital. Y aquí no vamos a entrar a detallar todos y cada uno de los cambios, pero sí unas grandes pinceladas. Por ejemplo, en la memoria normal se solicita más información respecto al capital social, sobre la existencia de cuotas o participaciones sociales desiguales, sobre la existencia de los bonos de fundador, sobre los movimientos que ha habido durante el ejercicio con las acciones propias, es decir, las propias acciones que la empresa compra y las tiene en autocartera. Otro tipo de información que se añade a esta memoria normal es respecto al personal. Hay que detallar pues, cuántas hay, el número medio de personas empleadas en el ejercicio con discapacidad mayor o igual al 33%, indicando aquellas categorías en las que estén contratados. Y otro tipo de información sobre, por ejemplo, el importe y la naturaleza de las partidas de ingresos o gastos cuya cuantía e incidencia sean excepcionales. O sea que se engrosa la información que ha de contener la memoria normal. Y también sucede lo mismo para la memoria en formato abreviado. Aquí lo que se hace es, en líneas generales, se aumenta también la información mínima que va a contener ahora respecto a la que se contenía anteriormente. Se quitan algunos apartados y se incluyen otros nuevos. Y todos estos cambios, como ya ha quedado dicho, pues entrarán en vigor el 1 de enero del 2016, o sea que ya lo tenemos aquí cerquita. Bueno, todo lo que nos están explicando parece, desde mi punto de vista, complejo. Supongo que lo será también para los alumnos que se acercan por primera vez a estas cuestiones. ¿Qué importancia, y vamos a hablar ahora de la enseñanza en materia de contabilidad y en auditoría en particular, qué importancia ha tenido y tiene la asignatura de auditoría en los planes de estudio, en este caso de nuestra universidad? Paloma del Campo. Esta asignatura de auditoría de cuentas o auditoría de estados financieros, como también se denomina, ha estado siempre en los planes de estudio de las antiguas licenciaturas. Eso sí, normalmente situada en el segundo ciclo, formando parte de las distintas especialidades de la formación universitaria en economía y en empresa. Así era también en el antiguo título de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la UNED. Luego, cuando se implantaron los estudios de la diplomatura de Ciencias Empresariales, pasó a ser una asignatura de carácter optativo. Pero su propuesta académica siempre tuvo muy buena acogida por parte de los estudiantes. Después, como consecuencia de la aprobación de los grados, pues esta asignatura ha desaparecido del plan formativo. Pero siendo conscientes del interés que despierta esta materia para los estudiantes que reclaman conocimientos en este ámbito, el Departamento de Economía de la empresa oferta un curso de experto en auditoría de estados financieros en la modalidad de cursos de formación permanente, del que, como ya se dejó una reseña al principio del programa, somos directoras, la profesora Segovia y yo misma. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Ya que estamos hablando, yo creo que es interesante, los objetivos y características del curso, su estructura y los contenidos fundamentales. Pues el curso de experto en auditoría de estados financieros tiene como principal objetivo ofrecer una formación teórico-práctica en la disciplina de la auditoría. Por supuesto, dada su estrecha relación con la contabilidad de empresas, también se abordan aspectos relacionados con la contabilidad financiera,
Todo ello con la finalidad de que el estudiante obtenga una visión global de todo el proceso. El curso tiene una carga lectiva de 15 CTS, eso supone en horas 375 horas de trabajo para el estudiante. Ahí también se incluye el tiempo previsto para la realización de las pruebas de autoevaluación y de los exámenes, y se desarrolla temporalmente de diciembre a junio. Se imparte por el sistema de enseñanza a distancia, de tal forma que el alumno puede compatibilizar el estudio de sus ocupaciones laborales o profesionales, y ello no significa que no tenga que seguir un aprendizaje sistemático y regular, sino más bien pues que se trata de flexibilidad de su ritmo de aprendizaje, de adaptarlo a sus condicionantes, ¿no? El seguimiento de los contenidos es totalmente online. Todos los temas y el resto de material necesario para preparar el programa, que han sido elaborados específicamente para este curso, están alojados en la plataforma virtual, generalmente en formato PDF y disponibles para su descarga. El sistema de aprendizaje está basado en la evaluación continua, así que después de cada uno de los temas que componen el programa, el alumno debe realizar una prueba de autoevaluación que se desarrollará también online a través de la plataforma. Y los exámenes también los puede realizar desde su lugar de trabajo, desde su casa, desde considere, sin más que tener una conexión a Internet. No están solos los alumnos, el equipo docente siempre les presta apoyo, fundamentalmente a través de los foros habilitados en el curso. Y a grandes rasgos, pues el programa del curso consta de una primera unidad didáctica dedicada a la contabilidad, a las normas de registro y de valoración. Siempre conviene hacer un repaso porque puede haber, como hemos visto, novedades que van saliendo año a año. Una segunda unidad didáctica que se destina ya propiamente a la auditoría de cuentas, junto con también la unidad didáctica 3, constituyen las dos el bloque de la auditoría de cuentas. Y una última unidad didáctica que se dedica a la introducción de otros instrumentos de control, centrándose o focalizándonos ya en la auditoría interna, en la revisión de los procesos internos. Y esta es nuestra propuesta de curso de formación permanente para los estudiantes que estén interesados en recibir formación específica en auditoría. Bien, pues estamos hablando esta mañana en el programa de la UNED en Sin Distancia sobre la nueva ley de auditoría y también sobre el curso de la UNED experto en auditoría de estados financieros. ¿Cambia mucho la nueva ley? ¿Complica mucho el trabajo para los auditores? Sí, efectivamente. Bueno, lo que es la nueva ley pues introduce novedades, como ya hemos comentado, bastante importantes y que requieren de la constante actualización de conocimiento. Es decir, lo que ha ocurrido con la normativa de auditoría en los últimos años es que la normativa ha ido cambiando muy rápidamente y se ha ido haciendo más compleja para garantizar esa información financiera, o sea que es lógico. Pero sí que es cierto que las personas que están dedicadas a auditoría o que se quieren acercar a este mundo pues necesitan de un conocimiento profundo de la disciplina. Nosotros en este programa hemos querido remarcar las líneas más generales, pero desde luego la ley es compleja y desde luego que requiere de un análisis profundo para que se pueda aplicar correctamente. Sí, efectivamente, pues no hay duda de que, como decía mi compañera, son temas que requieren unos conocimientos profundos, también tener claramente establecidos unos conceptos, no solamente ya en el propio campo de la auditoría, sino también en el campo de la contabilidad, para luego saber la trascendencia que tienen las operaciones y poder ir más allá en un análisis más profundo, ¿no? Y lógicamente cada vez que viene un cambio normativo pues tenemos que, bueno, pues asumir el reto y ponernos a estudiar, y eso lógicamente pues lleva consigo pues una carga de trabajo bastante importante, pero no por eso creemos que es un campo muy atractivo, que bueno, para el que existe demanda, lógicamente, de formación, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, pues nosotros ofertamos este curso porque creemos que tiene interés, lógicamente. El plazo de matrícula no lo hemos comentado, ¿está abierto ya? Y sí, hasta que comience el curso, ¿no? Me imagino. Sí, el plazo de matrícula está abierto hasta primeros de diciembre, efectivamente. O sea que animamos todavía. Y toda la información para los interesados en el portal de nuestra universidad, uned.es, y luego entrando en cursos de formación permanente. Bien, pues muchísimas gracias a nuestras dos invitadas, Ana Isabel Segovia y Paloma del Campo. Son profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de nuestra universidad y dirigen el curso de experto de la UNED en Auditoría de Estados Financieros. Gracias. Hasta el próximo día. Muchas gracias.
sin distancias.